Sí, doctora. Ya, Sí. listo. Listo, chicos, muchas gracias, disculpen el retraso. Entonces, estábamos viendo, estamos en el capítulo de proteínas, ya. Estamos viendo en este capítulo, chicos, los niveles estructurales de las proteínas. Hemos visto que las proteínas cumplen muchísimas funciones, ¿verdad? Hemos visto incluso se clasifican desde ese punto de vista, según las funciones que cumplen. Según, ¿verdad? Según su función se clasifica, según su estructura tridimensional, según las diferentes composiciones que tiene, incluso según su solubilidad. Entonces, para entender por qué funciona, por qué tiene estas estructuras tan complejas, por qué cumplen esas funciones tan complejas, pues es importante entender su estructura. La estructura, podríamos decir, normal, basal, natural, en la que una proteína está en una célula o en un tejido o en nuestra sangre que está circulando, pues esa estructura, digamos, basal, normal, natural, se denomina conformación nativa. Entonces, todas las proteínas tienen una conformación nativa. Esa conformación nativa, recuerdan, hemos visto, se refiere que es conformación, son las diferentes disposiciones espaciales de giro de los enlaces que da lugar a estas estructuras así relativamente complejas, ¿no? Entonces, esa estructura nativa es la que condiciona la función biológica. Cualquier cambio que pueda ocurrir en esa estructura nativa puede dar lugar a un fenómeno llamado desnaturalización, que vamos a ver en prácticas, y que además afecta a la función biológica. Entonces, habíamos visto, ¿verdad?, que las proteínas tienen un nivel primario, un nivel secundario y un nivel terciario. Todas tienen hasta el nivel terciario. Solo algunas muy especializadas, esas proteínas, tienen un nivel cuaternario. Eso ya hemos hablado. Todos, ¿qué estabiliza, qué factores estabilizan o qué fuerzas estabilizan los niveles secundario, terciario y cuaternario? Pues dos fuerzas estabilizadoras de dos tipos. Uno, interacciones no covalentes, subrayen. ¿Cuáles son? Estoy recapitulando, chicos. Interacciones no covalentes. Uno, pónganle para que estudien. Uno. ¿Cuáles son? Puentes de hidrógeno, atracciones electrostáticas, interacciones hidrofóbicas o de Van der Waals. Puentes de hidrógeno se establece cuando, esto es importante, espérenme. Puentes de hidrógeno, ahí al ladito aumenten, chicos. ¿En qué tipo de aminoácidos se establecen puentes de hidrógeno? Pongan aquí, escriban, esperen un cachito. Aquí, entre aminoácidos, aquí pongan, entre aminoácidos que tengan grupos oxidrilo, grupos amino o grupos carboxilo. Entre ese tipo de aminoácidos, por ejemplo, se formarían puentes de hidrógeno. Atracciones electrostáticas. ¿En qué momento? Pongan. ¿O en qué tipo de aminoácidos? En aminoácidos que tengan grupos carboxilato, COOH, carboxilato, o grupos amonio, nitrógeno, hidrógeno 3 positivo. Realmente entre esos grupos se establecen atracciones electrostáticas. E interacciones hidrofóbicas, ¿entre qué tipo de aminoácidos? Entre aminoácidos apolares o alifáticos. Escriban, entre aminoácidos apolares o alifáticos. Entonces, recuerden que hemos visto en aminoácidos que existen aminoácidos hidroxilados, aminoácidos ácidos, aminoácidos básicos. Y hemos visto en la primera clase aminoácidos alifáticos, ¿no? Como la valina, glicina, alanina, etc. Estas son interacciones no covalentes, subrayen. También hay interacciones de tipo covalente. ¿Cuáles son? Subrayen, puentes de disulfuro que se llevan a cabo entre dos cisteínas, que están en este esquema que les he puesto acá. Bueno, entonces, ahora hemos visto el nivel primario, secundario, terciario, cuaternario, hemos visto qué era. Ahora, empecemos a estudiar cada uno de ellos de manera más profunda. La estructura primaria se refiere a la identidad, cantidad y secuencia. Si unimos estos dos conceptos, identidad y cantidad, pues se resume en composición. Pues la composición aminoácidica se puede determinar hidrolizando la
los enlaces peptídicos, o sea, hidrolizando la proteína. Si hidrolizamos la proteína, ¿qué va a pasar? Se rompen los enlaces peptídicos y liberamos sus aminoácidos. Pero como hemos visto, recuerda, la hidrólisis no es fácil, pues ocurrirá en un medio drástico, con ácido clorhídrico 6 normal, tiempo prolongado. Y entonces así obtenemos una mezcla de aminoácidos. Esta mezcla de aminoácidos luego se determina su identidad y su cantidad mediante un análisis cromatográfico por cromatografía de intercambio iónico o en analizadores. Esto no es tan simple. Se utiliza ordenadores, computadoras, chicos. Un equipo especializado que se llama analizador de aminoácidos, que nos dice, hay 20% de alanina, 3% de valina, 8% de triptófano y así. De esa manera se determina la composición. La secuencia, ¿cómo se determina la secuencia? Habíamos quedado ahí. Sabemos, ¿verdad?, que todos los aminoácidos, todas las proteínas, igual que los péptidos, tienen un extremo N-terminal y un extremo C-terminal o carboxilo terminal. Entonces, para determinar la secuencia, se empieza, por ejemplo, ¿cuál será el carboxilo terminal? Existen estrategias que, si bien yo puedo hablar de esa manera, pero no es tan simple como estoy hablando. Son reacciones químicas que se hacen en laboratorios muy especializados, pero es bueno saber cómo se determina. El carbono terminal, por ejemplo, se lo determina de una manera indirecta. Escriban ahí, se trata la proteína con hidracina, este reactivo. La hidracina, escriban, la hidracina reacciona exclusivamente con los enlaces peptídicos, formando hidracidas. En química orgánica han debido ver eso. La hidracina reacciona con aldehídos, con cetonas, con ácidos carboxílicos. No ácidos carboxílicos, con aldehídos, cetonas o con amidas. Entonces, la hidracina reacciona exclusivamente o específicamente con el enlace peptídico. Y entonces formará hidracida de este aminoácido, hidracida de este. Pero escriban, no reacciona con el grupo carboxilo. La hidracina no reacciona con el grupo carboxilo. Entonces, ¿qué se hace? Se ha formado hidracidas de todos estos aminoácidos y queda libre este aminoácido. Y entonces otra vez se lo detecta por cromatografía en un analizador de aminoácidos. Eso en cuanto al carbono terminal. En cuanto al extremo N-terminal, el extremo N-terminal, este extremo N-terminal, cuando digo extremos me estoy refiriendo a este aminoácido, al aminoácido que está en el extremo N-terminal. Se detecta tratando el polipéptido con reactivos especiales. Esto sí es demasiado especializado, pero lo vamos a ver solo de pasada. Con un reactivo especial, el fenil isotiocianato, llamado también reactivo de Edman. ¿Recuerdan que vimos en aminoácidos eso? Les dije, vamos a ver cuando veamos proteínas. El fenil isotiocianato tiene esta estructura, que le he puesto con un triangulito. Este es el fenil isotiocianato. El fenil isotiocianato, fíjense, reacciona con el aminoácido N-terminal. ¿Cómo? Este nitrógeno hace un ataque nucleofílico a este carbono y forma un derivado llamado feniltioidantoina. Es decir, feniltioidantoina, PED en inglés, ¿no? Feniltioidantoina. Entonces, el aminoácido extremo, N-terminal, al reaccionar con el fenilisotiocianato, forma la feniltioidantoina. Este feniltioidantoina se identifica nuevamente por cromatografía.
usando feniltioidantoinas de patrones de aminoácidos. Puede ser cromatografía en capa fina, sobre todo, o en analizador de aminoácidos. Lo que sí aquí es importante es que se utiliza el reactivo fenilisotiocianato. ¿Por qué? Porque este grupo amino terminal reacciona hace un ataque nucleofílico a este carbono, salta este par de electrones y bueno, ocurre una reacción química en la que se forma la feniltioidantoina. De esa manera, por cromatografía se detecta cuál es el aminoácido N-terminal. Según esto ya sabemos cuál es el aminoácido C-terminal. Por ejemplo, que sea la leucina. Y aquí hemos detectado que el aminoácido N-terminal es la valina, por ejemplo. Entonces ya se sabe los dos extremos. Estamos terminando la secuencia. ¿Cómo sabemos la secuencia de los aminoácidos que están en la parte interna? Pues se aplica la degradación de Edman. Bueno, aquí está en inglés. Pongan aquí, la degradación de Edman. A este científico, a este bioquímico Edman, le valió el premio Nobel el haber hecho esto. La degradación de Edman. Escriban, la degradación de Edman permite detectar los aminoácidos que se encuentran en la parte interna. O sea, ya sabemos cuál está en el extremo N y en el C, pero cuáles están en el centro. Entonces, otra vez, con fenilisotiocianato, el fenilisotiocianato se une al primer aminoácido. Ya hemos hecho el N-terminal aquí, ¿verdad? Ya se ha cortado este, entonces nos va a quedar este. Ahora, este reacciona otra vez con fenilisotiocianato, por eso dice primera ronda. Se hidroliza y se forma feniltioidantoina del aminoácido 1 y identificamos por cromatografía. Luego, ha quedado el aminoácido que continúa. Otra vez con feniltioidantoina se une aquí y aparece feniltioidantoina del segundo aminoácido. Y así, luego tendremos feniltioidantoina del tercer aminoácido, del cuarto aminoácido y así. Pero esto tiene un límite. Esto máximo puede ser hasta 40 rondas. 40 rondas. No quiero que en detalle esto esté claro, pero que tengan una idea de cómo se hace la secuenciación. La secuenciación con la degradación de Edman. ¿Que utiliza qué? Fenilisotiocianato, que se une al primer aminoácido. Se hidroliza y se lo identifica. Entonces, ¿qué nos va a quedar ahora? El grupo amino del segundo aminoácido, que va a reaccionar otra vez con feniltioidantoina, se hidroliza y se lo identifica. Ahora me queda el grupo amino del tercer aminoácido y así. Aquí escriban. La degradación de Edman tiene un límite hasta 40 rondas o 40 hidrólisis, ¿no? Puede detectar hasta 40 aminoácidos. Mejor pongan 40 rondas. Aquí dice first round, ¿no? Primera ronda, segunda ronda, tercera, hasta cuarta ronda. Hemos dicho que las proteínas están formadas por más de 50 hasta cientos, incluso 1000. Pues, ¿cómo se hace eso? Si Edman solo va hasta 40 rondas, pues, ¿qué se hace? ¿Cómo determinamos los residuos internos? Bueno, esta degradación de Edman, ¿no? Aplicamos la degradación de Edman. También existe otro métodos un poco más modernos. Este método uno de ellos está basado en técnicas de biología molecular, en las que, permítame leer esto, la secuencia de aminoácidos se deduce a partir, por eso he puesto entre cursivas, he copiado igualito que la fuente bibliográfica. La secuencia de aminoácidos se deduce a partir de la secuencia de nucleótidos previamente determinados del DNA génico que codifica la biosíntesis del polipéptido. En otras palabras, chicos, se puede hacer por biología molecular. Y para esto hay que conocer, escriban aquí, es decir, se debe conocer cuál es el gen que codifica a una proteína. Se debe conocer cuál es el gen
que codifica a esa proteína. Y decodificando el gen se puede saber la secuencia. Sé que eso es muy complejo ahorita para ustedes. Ustedes van a llevar biología molecular en 5º año. Entonces, esto queda nada más ahí. No quiero complicarles. Un método es por biología molecular. Y nos olvidaremos porque no quiero complicarles. El otro método, que es un poco más simple, ni tan simple, ¿no? Pero más comprensible para ustedes, es el método de la reacción o degradación de Edman que ya hemos hablado. El procedimiento de Edman es el único que da por resultado la liberación del residuo N-terminal modificado sin romper ningún otro enlace. Por eso permite degradar uno a uno. Se puede ir avanzando desde el extremo N-terminal hasta secuenciar la totalidad. Pero tiene su límite, ¿no? Hasta 50. Otra vez aquí, corta uno, me queda el siguiente. El amino ya formará feniltioidantoina. Se rompe, lo identifico. El siguiente, y así. Feniltioidantoina, pero tiene la eficiencia máximo hasta 20 a 40 ciclos o rondas. O sea, podríamos identificar hasta 40. Ya de ahí pierde su eficiencia. Entonces, ¿cómo se ha logrado secuenciar? En la actualidad se han logrado secuenciar casi todas las proteínas de importancia bioquímica, chicos. Los científicos lo han hecho. Se ha logrado secuenciar. Se conoce la secuencia de la hemoglobina, secuencia de la beta-galactosidasa, secuencia de muchísimas proteínas y enzimas. ¿Cómo lo han hecho? Si solamente Edman me permite hasta 40 y el resto, ¿cómo se secuencia? Pues se utiliza enzimas. Entonces, rompimiento enzimático. Se acude a un rompimiento enzimático. Estamos en cómo se secuencia, ¿no? Se acude a un rompimiento enzimático, cuyo objetivo es obtener un grupo de fragmentos peptídicos diferentes procedentes de la proteína, cuya secuencia queremos saber. Entonces, ¿cómo hacemos? Se utilizan enzimas proteolíticas. Su nombre nos está diciendo proteolíticas, que rompen o hidrolizan enlaces peptídicos. ¿Qué significa proteolítica? Saquen una flechita. Que hidroliza enlaces peptídicos. Y enzimas de tipo endopeptidasas. Endo significa dentro. Enzimas que rompan enlaces internos significa. Que tienen además altísima especificidad. ¿Cuáles son esas enzimas que se utilizan? Pues la tripsina y la quimotripsina. Estas son obtenidas del jugo gástrico de algunos mamíferos. La tripsina es una enzima proteolítica de tipo endopeptidasa, es decir, que no rompe los extremos, rompe enlaces internos. Tiene esa especificidad. Cuando llevemos enzimología vamos a entender por qué son tan específicas las enzimas. Esta enzima, entonces, rompe o corta por el lado carboxílico solo donde esté presente aminoácidos arginina y lisina. Si está arginina, hidroliza. Si está otro aminoácido, no lo hidroliza. Aparece lisina, lo hidroliza. Entonces, se puede hacer un tratamiento con tripsina y vamos a obtener, ¿qué cosa? Fragmentos peptídicos. Agarramos otra porción de la proteína y lo tratamos ahora con quimotripsina. La quimotripsina también es una enzima proteolítica de tipo endopeptidasa que rompe enlaces peptídicos del lado carboxílico. Pero aquí la quimotripsina rompe donde estén aminoácidos aromáticos y apolares, voluminosos. Entonces, como tiene alta especificidad, vamos a obtener así fragmentos peptídicos. Por ejemplo, si tuviéramos este péptido, el extremo, por ejemplo, ya hemos determinado que el extremo N-terminal por Edman había sido la treonina. Y por la hidracina hemos determinado que el extremo C-terminal había sido la glicina. ¿Cuál es la secuencia toda esta secuencia, cómo la sabemos? Podríamos hacer por Edman, ¿verdad? Treonina, listo. Me quedaba asparagina. Saco la asparagina, saco la valina. Pero también puedo usar, sobre todo en fragmentos ya más grandes, cuando ya se vuelve ineficiente Edman, utilizamos enzimas. Entonces, por ejemplo, hemos dicho acá, chicos, que la tripsina
rompe o hidroliza enlaces peptídicos por el lado carboxilo donde esté arginina y lisina. Este es el lado carboxílico, ¿verdad? Hacia la izquierda. ¿Qué quiero decir con eso? A ver. Aquí. No, perdón. Aquí. Este es un enlace peptídico. Entonces, este es el lado carboxílico, sería este. Si esto es arginina, lo va a romper. O esta es la arginina, entonces va a romper por el lado carboxílico. Si esta es la arginina o es la lisina, por ejemplo, va a romper por el lado carboxílico. El lado carboxílico de la lisina es este, no es este. Entonces lo rompe acá. A eso se refiere el lado carboxílico del enlace peptídico. Entonces, por ejemplo, hemos dicho, a ver, hacemos una tripsinólisis, o sea, rompimiento con tripsina. La tripsina, ¿qué hace? Hidroliza el enlace peptídico por el del lado carboxílico donde esté arginina o esté lisina, y o. Si tengo este péptido, esta proteína, viene, mi cursor es la tripsina. ¿Dónde voy a realizar? Ah, aquí está lisina. Este es el lado amino de la lisina, pero este es el lado carboxilo. ¿Está claro eso, chicos? Este es el lado carboxilo. Entonces, clic, lo rompe aquí. Va buscando la enzima. ¿Dónde está? Ah, aquí hay otra lisina. Clic, lo rompe aquí. Ya tengo dos péptidos. Ah, aquí está la arginina. Clic, lo rompe ahí. No hay más, no hay más. Entonces, ¿cuántos péptidos ha originado? Todos los que están con la barrita roja. Un péptido, dos péptidos, tres péptidos, cuatro péptidos. Luego, la misma proteína la trato ahora con quimotripsina. La quimotripsina rompe o hidroliza enlaces peptídicos del lado carboxilo, pero donde estén aminoácidos aromáticos y apolares, voluminosos. Esta es la quimotripsina. Aromáticos. Ah, aquí está el triptófano. Lado carboxilo, clic, lo rompe. Entonces ya tengo un péptido. Busca, no hay nada. Ah, aquí está la leucina. Es un aminoácido apolar voluminoso. Clic, lo rompe. Y así se obtienen fragmentos de péptidos. Y nuevamente, con un ordenador, un analizador de aminoácidos, como un rompecabezas se va armando. Los fragmentos se purifican y se aíslan por cromatografía, se secuencian por Edman. ¿Cómo hacemos? Cada uno de estos se puede secuenciar por Edman, porque ya son chiquititos. Hemos dicho que Edman va hasta 40. Entonces, así tendremos fragmentos más pequeños que sí podemos secuenciarlos por Edman. Ya conocida la secuencia, se va traslapando como un rompecabezas. Por ejemplo, algo bien simple para que se entienda. Un nonapéptido cuya secuencia no se conoce. Por ejemplo, hay un nonapéptido. Hacemos una hidrólisis con tripsina. O sea, vamos a obtener péptidos trípticos, se llaman. Y obtenemos este péptido y este otro péptido. Lo hemos secuenciado por Edman y sabemos que tenemos dos fragmentos. Alanina, triptófano, glicina, lisina. Tengo treonina, asparragina, varina, lisina. Luego, el mismo péptido lo he sometido a una quimotripsinólisis con la otra enzima y he obtenido este fragmento. Estoy haciendo muy sencillo, chicos. Lo coloco en un ordenador, esta información, y el ordenador me lo va a ordenar. El ordenador me refiero a una computadora, ¿no? Entonces dirá, por ejemplo, treonina, asparragina, valina, lisina. ¿Dónde algo que se traslape con esto? Ah, aquí está. Valina, lisina, alanina, triptófano. Valina, lisina, alanina, triptófano. Ah, este otro, fíjense, es alanina, triptófano, glicina, lisina. Alanina, triptófano, glicina, lisina. Si lo unimos todo esto, resulta que el péptido había sido treonina, asparragina, valina, lisina, alanina, triptófano, glicina, lisina. Es una manera de explicar nada más qué es lo que hace el ordenador. Lo que hace es obtener péptidos y luego los va traslapando para ver puntos de coincidencia y al final se arma. Esto se puede armar con cientos de aminoácidos hasta 1000 aminoácidos. De esa manera se sabe la secuencia.
secuencia de aminoácidos de una proteína. ¿Cómo? Tratando con enzimas muy específicas que solo cortan por el lado carboxilo, por ejemplo, de la lisina, y por eso, fíjense, el extremo siempre es lisina-lisina. Los quimotrípticos en aminoácidos aromáticos o hemos dicho, aminoácidos alifáticos voluminosos. Bueno, fíjense, el extremo es tripsina. Entonces, más o menos, estoy poniendo un ejemplo muy simple, pero esto lo hace un ordenador con cientos y miles de estos péptidos y anda armando hasta que se conoce la secuencia completa. Tanto trabajo, ¿por qué? ¿Por qué es tan importante determinar la secuencia? La secuencia de aminoácidos, chicos, es tan importante porque no es al azar. La secuencia aminoácidica no es al azar, está condicionada genéticamente, subrayen eso. Y otra vez aquí viene eso. La secuencia es la conexión entre el mensaje genético escrito en el DNA y la configuración tridimensional que perfila la función biológica de la proteína. He puesto entre comillas y cursivas, he copiado igualito que la fuente bibliográfica. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué tanto trabajo? ¿Por qué científicos dedican años para secuenciar las proteínas que están implicadas en cierta patología, las secuencian y saben dónde está la alteración, cómo se puede curar esa enfermedad, etcétera? La secuencia de aminoácidos, entonces, es la conexión entre el mensaje genético, quiere decir que ¿quién está condicionando esto? El DNA condiciona la secuencia y la secuencia condiciona la función biológica. Pueden resumir así. El DNA condiciona la secuencia. Escriban, el DNA condiciona la secuencia. Y la secuencia de aminoácidos perfila, o mejor condiciona, pongan también la función biológica de una proteína. Entonces, fíjense qué importante es la secuencia. La importancia de la determinación de la secuencia se basa en estos dogmas. No hay un común denominador entre las proteínas. Pueden existir ciertos grupos de proteínas que tienen secuencias comunes. Se llaman proteínas homólogas. Por lo general, proteínas con funciones diferentes suelen tener secuencias distintas, aunque hay excepciones por la proteómica, que todavía no vamos a hablar de eso. De un modo general, una secuencia determinada siempre da una función biológica determinada. ¿Qué importancia bioquímico-médica tiene esto? La individualidad y la función biológica de una proteína depende de su secuencia. Cualquier alteración en algún sitio funcional de su secuencia afectará la actividad biológica y lo que se traduce en una patología. Por ejemplo, existe una patología, bueno, sobre todo abunda esto en la raza negra o también descendientes, y se llama anemia depranocítica o anemia falciforme. ¿A qué se refiere? En la estructura de la hemoglobina tiene 574 aminoácidos. Ya ha sido totalmente secuenciada su estructura. Tiene 574 aminoácidos. Y en la anemia depranocítica, en los pacientes con anemia depranocítica, o sea, son pacientes que tienen dificultades al respirar, por ejemplo, no pueden correr. La anemia no es una enfermedad, es una manifestación de una patología. Tienen muchísimos dolores abdominales, no pueden respirar con facilidad, cuando corren un poco se agitan. Bueno, esa sintomatología se ha sacado sangre de esos pacientes y se ha visto que su hemoglobina presentaba esto. O sea, había un cambio en la morfología de sus eritrocitos. Haciendo una observación microscópica, se vio que los eritrocitos de estos pacientes con anemia depranocítica tenían una forma anormal. Esta es la forma normal, bicóncava, ¿verdad? Ustedes conocen de los eritrocitos normales. En estos pacientes, sus eritrocitos tienen esta forma alargada, en forma a veces de S, lo que impide esto, por ejemplo, esta forma permite que los eritrocitos avancen muy bien, ¿verdad? Por las arterias, por las venas.
cuando tiene esta forma, se chocan, o sea, que si se aglomeran, se destruyen y es lo que produce la anemia. Este es un eritrocito normal, este es un eritrocito anormal, con una hemoglobina anormal. ¿En qué consiste esto? Se ha estudiado en esos pacientes, primero ya se sabe que la hemoglobina de todos los seres humanos tiene 574 aminoácidos, con una secuencia determinada. Se ha determinado que en estos pacientes con anemia de pranocítica, el ácido glutámico se ha sustituido por valina en la posición 6. De los 574, en la posición 6, en vez de que esté el ácido glutámico en la secuencia, estaba más bien la valina. Bastó eso para que la hemoglobina tenga una alteración. Y entonces, al ser alterada la hemoglobina, el eritrocito se deforma. Este eritrocito, cuando está circulando, empieza a aglomerarse, se destruye y produce anemia. Fíjense qué importante es en consecuencia la secuenciación. Se creía antiguamente que eran otros factores, no. Simplemente es una mutación en la que se ha sustituido al ácido glutámico por la valina, justo en la posición 6 de una cadena de 574 aminoácidos. Bueno, en la cadena beta, ahorita no importa eso, de la hemoglobina. Bueno, eso en cuanto a la importancia de detectar la importancia de la secuencia. Además que conocer la secuencia también permite en algunos casos hasta sintetizar ciertas proteínas, como por ejemplo la insulina u otras proteínas que tienen actividad farmacológica. Eso es en cuanto a la estructura primaria. En cuanto a la estructura secundaria hemos dicho que es la orientación geométrica de la proteína y que se debe a la interacción entre residuos próximos de la secuencia de aminoácidos. En la estructura de una proteína, chicos, hemos dicho, ¿verdad?, que estos son enlaces sigma. Este es un enlace peptídico. El enlace peptídico, este enlace no es un enlace simple. Es un enlace que por resonancia, si se fijan, aquí hay 2 electrones que va a entrar en resonancia. Entonces pónganle 2 electrones, hay 2 puntitos, y pongan electrones en resonancia, que hace que esto tenga carácter de doble enlace. El par de electrones viene acá y este par de electrones salta acá. En cambio, estos otros enlaces, este y este, sí son simples. Y en la estructura, al estudiar profundamente la estructura de una proteína, este enlace que está al lado del nitrógeno del enlace peptídico se llama enlace Phi, y este que está del lado carboxílico se llama enlace Psi. Se les da estos nombres de las letras griegas. Entonces, gracias a la rotación de estos enlaces Phi y Psi, es que adquieren diferentes orientaciones geométricas. Y así existen 3 tipos de estructuras conformacionales. ¿Recuerdan qué es la conformación? Rotación alrededor de un enlace sigma, que en particular se llama Phi, o digo Psi, cuando está del lado carboxilo, y Phi del lado amínico. Existen 3 estructuras conformacionales. La conformación es tipo alfa hélice, la conformación tipo plegamientos beta y las conformaciones tipo giros inversos o beta o bucles omega. Veamos primero la conformación tipo alfa hélice. La alfa hélice es una disposición espacial, permítame leer. La alfa hélice es una disposición, fíjense, espacial muy estable energéticamente, es decir, que está estabilizado, vamos a ver por, fíjense, puentes de hidrógeno. Es una estructura con un enrollamiento de dextrógiro, ¿verdad?, que hace que los residuos que están a una distancia más o menos entre 3 a 4 residuos se encuentren espacialmente próximos. Entonces, por ejemplo, fíjense, este es un enlace peptídico. Entonces, el grupo amino de este enlace peptídico puede formar un puente de hidrógeno con el grupo carboxilo a una distancia más o menos de 4 residuos. Por eso dice, es interacción entre residuos próximos de la cadena de la estructura primaria.
forman puentes de hidrógeno. A su vez, este amino que está aquí, con el oxígeno de este otro enlace peptídico. Entonces, esto está estabilizado por puentes de hidrógeno, sentido de rotación del alfa hélice, ¿no? Va rotando en ese sentido. ¿Qué estabiliza la alfa hélice? Pues la hélice se estabiliza por la formación de puentes de hidrógeno intracatenarios. Fíjense aquí, están formando puentes de hidrógeno, que se forman entre un grupo carbonilo de un enlace peptídico, fíjense, con el residuo N, digamos un residuo que está a una distancia de N más 4, del grupo amino del enlace peptídico de otro residuo que está a esta distancia. Entonces se van formando, ¿qué cosa? Puentes de hidrógeno que estabilizan esta alfa hélice. Entonces, el nivel secundario, esa cadena larga de aminoácidos, se organiza de esta manera, formando una alfa hélice. Estos son los puentes de hidrógeno que estabilizarían a la alfa hélice. ¿Entre qué se forman? Entre el grupo carbonilo de un enlace peptídico, fíjense, con el grupo amino de otro enlace peptídico que está a una distancia más o menos de 4 residuos aminoácidos. ¿En qué tipo de proteínas aparece o predomina la alfa hélice? Pues en este tipo de proteínas. Proteínas globulares como la ferritina, la mioglobina, la insulina, y en algunas en estructuras fibrosas como la alfa-queratina. Por ejemplo, la mioglobina, aquí podemos ver la estructura en alfa hélices, que serían estos como cintas, ¿verdad? Que está haciendo alusión a esto. Entonces, sería estructuras en alfa hélice de la mioglobina, que es la pariente medio parecido a la hemoglobina. Esta es la mioglobina. Vamos a estudiarla al siguiente capítulo. Entonces, tenemos que son estos como cintas, son alfa hélices. Otra conformación de estructuras secundarias son las conformaciones tipo plegamientos beta. ¿Qué quiere decir? Fíjense esto como graditas. Las láminas beta son porciones de la cadena proteica que se disponen paralelas unas con otras, de forma que se puede establecer enlaces o puentes de hidrógeno entre el grupo carbonilo de una cadena y el grupo amino de la cadena paralela. Entonces, por ejemplo, puede ser el extremo N-terminal, este es el C-terminal. Y entonces en una parte de la proteína se dispone de esta manera. Y se forma esta estructura secundaria llamada plegamiento beta. Esta sería una alfa hélice. Esta es una proteína. Entonces, esta sería un plegamiento beta. Las hebras pueden pertenecer a cadenas polipeptídicas diferentes, láminas betas intermoleculares, o pueden ser de la misma cadena intramolecular, como en este caso. Hoja plegada beta intramolecular. Esta es una sola molécula de proteína. Como quiera que, fíjense, representar esto no es muy fácil, pues hay maneras de representar más sencillas, tanto la alfa hélice como el plegamiento beta. Por ejemplo, representación en diagramas esquemáticos se representan como flechas. Entonces, toda vez que veamos flechas es que estamos frente a un plegamiento beta. Y hay dos tipos de láminas beta, dependiendo de la orientación de las hebras que componen a esa lámina beta. Podemos tener láminas betas paralelas, donde coincida que el N-terminal con el N-terminal coinciden y el C-terminal con el C-terminal. Y antiparalelas, cuando el N-terminal esté asociado, en relación con el C-terminal, aquí C-terminal con amino-terminal. O sea, hay cadenas o láminas beta paralelas y antiparalelas. ¿Por qué esto es importante, chicos? Cuando al año ustedes vean en Bioquímica 2 y vean, por ejemplo, el receptor de la beta-galactosidasa tiene un receptor con una proteína de tipo lámina beta, a la cual se une la proteína G. Entonces, si ustedes no saben qué es eso de lámina beta, pues leer eso sería sumamente complejo.
Entonces, las láminas beta se representan como flechitas para hacerlo más simple. Y pueden ser paralelas o antiparalelas. Por ejemplo, ¿qué sería esto? Tengo N, termina en un nitrógeno con un carboxilo. Entonces, esto sería una lámina antiparalela. Y se están uniendo carboxilo con el amino por puentes de hidrógeno. Una manera de representar, ¿no? Para que se entienda mejor. Y vemos en una estructura, para ver en los libros, toda vez que vean estas flechas, significa que son láminas beta. Y si estoy mostrando así, ¿qué cosa será? Antiparalela, porque aquí está, fíjense, generalmente en la punta de la flecha sería uno de los extremos, N terminal, por ejemplo, y aquí estaría el C terminal y aquí está el N terminal. A su vez, estas rojas igual, son dos láminas beta antiparalelas. Y aquí está en negro, ¿verdad? La alfa hélice. ¿Qué cosa será esto? Ahorita vamos a ver. Láminas beta, que serían antiparalelas, ¿no? Antiparalelas. Representación más simple. El tercer tipo de conformación que aparece de las estructuras secundarias, niveles secundarios, son los giros beta o bucles. Son un tipo de estructura secundaria que se denominan giros inversos o vueltas en horquilla o bucles. Tienen diferentes nombres, o sea, es lo mismo que se los nombra, algunos autores le ponen bucle, otros le ponen vuelta en horquilla. Se consideran estructuras de conexión entre diferentes elementos de estructura secundaria. Por ejemplo, ¿qué sería esto? Dos láminas beta antiparalelas. Y esta porción de la proteína sería un elemento de conexión. Se consideran estructuras de conexión, subrayen, entre elementos de una estructura secundaria. Y permiten, fíjense, que se produzca un cambio de dirección en 180 grados. Por ejemplo, esta proteína está yendo así, fíjense mi cursor, está yendo así, 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 y da la vuelta hacia 180 grados. Y así va formando la estructura de la proteína. Ocurre más o menos, son chiquititos, entre 3 a 4 aminoácidos estarían acá. Entonces, ¿qué sería esto? Este es un bucle, o vuelta en horquilla, o giro beta. Son sinónimos. Y entonces, si nos fijamos ahora en esta proteína, fíjense, tenemos la alfa hélice, que está aquí en plomo, los que serían esto, las láminas beta, antiparalelas, y estito, ¿qué sería? Estos son los bucles. Perdón. Serían los bucles. Bucle aquí, bucle más grande acá, otro bucle acá, otro bucle acá. Y entonces esto nos está mostrando esta aparente caprichosa estructura, ¿no?, de una proteína. Pero esta estructura, así como está, que parece tan retorcida, es la que le confiere su función biológica. Cualquier cambio que haga que esto se separe, pierde su función biológica. Es tan delicado como eso. Entonces, para poder describir, por ejemplo, el sitio activo de una proteína está al lado de un giro beta, por esta zona. Puede ser un sitio activo, tal vez. Ahorita vamos a ver los dominios. Entonces, en esta estructura ustedes tienen que saber reconocer. ¿Qué es esto? En verde, láminas beta antiparalelas, rojo igual. ¿Qué serían estos que están en plomito? Estructuras alfa hélice, estructuras secundarias de alfa hélice. Y estos puntos de conexión serían los bucles. Bucles o vueltas en horquilla. ¿Qué función cumplen los giros beta o bucle? Generalmente los giros beta participan en la formación de sitios de unión con ligandos, como en el caso, por ejemplo, en las zonas de reconocimiento de anticuerpos en un antígeno o centros activos de una enzima. Los giros y bucles se encuentran siempre en la superficie de las proteínas y por eso participan en interacciones entre proteínas o entre proteínas y moléculas. Tiene esa función. Y ahí surge este concepto, los motivos y dominios de la estructura proteica. Seguimos en el nivel secundario. Los motivos y los dominios de la estructura proteica. Motivos o estructuras supersecundarias primero. Fíjense, hay varios motivos. Por ejemplo, tenemos este motivo que sería alfa, 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 alfa. ¿Qué tendría aquí?
Tendríamos beta antiparalelos con bucles. Y por eso se llama serpenteo beta. O beta, alfa, beta. Fíjense, beta como una cinta. Alfa, beta, que aparece en algunas proteínas. Aquí tenemos tonel o barril beta. Estructura secundaria, cadenas beta, 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 toditas serían aquí paralelas. Esto que le han llamado llave griega, que aparece en los receptores, sobre todo en las membranas. ¿Serían qué cosa? Lámina beta, todos antiparalelas, y que tienen sus conexiones con bucles. Estos bucles son los que ayudan mucho a conectar con otras moléculas. Entonces, algunos dominios que aparecen, algunos motivos que aparecen en la estructura proteica. Un motivo puede estar formado por dos zonas con estructura, por ejemplo, de alfa hélice, unidas por una zona de giro beta. Eso es un motivo. Un motivo, entonces, puede estar formado por dos zonas con estructura alfa hélice con una zona de giro beta. Esos son motivos. Los dominios. Un dominio es una región diferenciada, más compleja, dentro de la estructura terciaria que actúan como unidades autónomas. Las cadenas se pueden plegar en forma independiente, formando una estructura terciaria estable, y se consideran unidades de función. Subrayen, un dominio es una unidad de función. Para que no sea tan abstracto, chicos. Imaginemos, esta es una enzima, una proteína, que dice, una región diferenciada, fíjense como si esto se hubiera aislado un poquitito, ¿verdad? Medio estirado, dentro de una estructura terciaria, que actúan como unidades autónomas. Y entonces tienen una función determinada. Eso es un dominio. En cambio, un motivo puede estar por acá. Antiparalelo, bucle, eso es un motivo. Pero un dominio ya es una zona, una región diferenciada, que es como si se separara un poquito de la proteína. Y realmente son unidades de función. Un dominio puede estar formado por varios motivos. O sea, un motivo está subordinado a un dominio. Dentro de un dominio puede haber varios motivos. Aquí puede ser, fíjense, antiparalelo, bucle, pero todo este conjunto así medio separadito es como si estaría mostrando una función. Son unidades de función. ¿Por qué es importante esto otra vez? Al año, cuando vean en el metabolismo, van a decir, el sitio activo de tal enzima se encuentra en el dominio alfa. Entonces, aquí sigue, por ejemplo, este tiene un dominio alfa. Puede ser por aquí tenga un dominio beta. A eso se refiere. Que es un dominio, es una región diferenciada de la estructura terciaria en la que puede estar formado por varios motivos. Que es un poquito como si se estirara, lo jalara, y esto va a cumplir una función. Fíjense, esta es una proteína, solo una. Y entonces, fíjense cuán compleja es su estructura. Por eso mismo cumplen muchísimas funciones. Siempre yo digo, esto puede ser azar, esto es Big Bang, no sé, creación de Dios. Es increíble cómo las moléculas se pueden organizar, formar estructuras que sean tipos de unión para antígenos, tipos de unión para sustratos, etcétera, etcétera. ¿Qué función tienen los dominios? A menudo un dominio realiza una función específica y separada para la proteína. ¿Cuál es esa función? Puede enlazar un pequeño ligando. Vamos a hablar de ligandos en el siguiente capítulo. Puede enlazar una molécula. Por ejemplo, aquí, este sería un dominio. Puede enlazar un pequeño ligando o puede atravesar la membrana plasmática. Por ejemplo, si esta fuera la membrana plasmática, fíjense en mi cursor, esto sale afuerita y puede ser el receptor de alguna hormona, de algún factor de crecimiento. Pueden atravesar la membrana plasmática. Son proteínas transmembranas, ¿recuerdan? Contiene un sitio catalítico en el caso de las enzimas. Esta puede ser la zona que capta un sustrato. En algunos casos de factores de transcripción que todavía no hemos llevado, puede enlazar el DNA o puede proveer una superficie para enlazarse específicamente a otra proteína. De esa manera se comunican las proteínas o se comunican con otras moléculas.
¿Dónde? En una región especial. ¿Cuál es esa región especial? Ah, esa región especial es un dominio. Bueno, estamos hablando de la estructura de las proteínas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Todo esto que estoy citando acá son las principales funciones de las proteínas. Entonces, los dominios están relacionados con las principales funciones de las proteínas. Enlazar ligandos, actuar como receptores atravesando la membrana plasmática, pueden ser sitios que captan sustratos, en el caso de las enzimas, o pueden enlazar al DNA para que ocurra un proceso de transcripción, etc. Estructura terciaria. Vamos a quedar acá, chicos, en estructura terciaria. Está muy relacionado con el nivel secundario. Vamos a quedar acá, por favor. Cachito, espérenme. Ya. ¿Alguna pregunta, chicos? Si no hay preguntas hoy, pueden repasar. La siguiente clase pueden preguntar. Por eso siempre recapitulo. Un cachito, un cachito. ¿Quién está preguntando, chiquitos? ¿Quién? Noemí, dime, Noemí. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. La parte de láminas beta, antiparalela y paralela no la entendí muy bien. ¿Y la diferencia? Ya. A ver, estamos en los niveles secundarios, ¿no ve? Nivel secundario se refiere a una torsión o estructura geométrica determinada que adquiere una proteína. Entonces, puede ser que en esta estructura, por ejemplo, aquí este dibujo me gustó mucho porque si bien es muy simple, pero es bien gráfico. Este es el extremo N-terminal, el C-terminal. Imagínate que estos dos lo estires. Sería una larga cadena de aminoácidos, pero las proteínas no son así, sino que empiezan a reorganizarse, forman alfa hélices. Y en un momento dado puede ser que dos cadenas paralelas, fíjense, se unan por puentes de hidrógeno, que serían estas rayitas, pero que dé lugar a esta estructura como escalera. Son estructuras tridimensionales. Entonces, por ejemplo, puede ser, aquí los presentamos como flecha, hemos dicho. Hay dos tipos de láminas paralelas. Puede ser que en esto, por ejemplo, en este caso, perdón, en este caso sería, ¿verdad? Si este es el N-terminal y el C-terminal, como si agarraras una soga y lo tuerces de esta manera, esto podría ser, por ejemplo, antiparalelo, porque aquí formaría un puente de hidrógeno con un nitrógeno, puente de hidrógeno con un carboxilo. Y aquí al final estaría igual un carboxilo con un nitrógeno. Entonces, representando para que sea más claro, es así. Paralelo sería N-terminal con N-terminal, C-terminal con C-terminal. Antiparalelo, un extremo N-terminal con C-terminal, siempre y cuando se hubiera torcido la cadena así, ¿no? En 180 grados. Y C-terminal con N-terminal. A eso se refiere cadenas antiparalelas. Si, por ejemplo, vemos esto, que si no te muestro y solo les muestro así, ¿qué sería una cadena paralela o antiparalela? N-terminal, C-terminal, que está formando un puente de hidrógeno. Entonces, esta es una cadena beta antiparalela. ¿Y cómo lo simbolizamos eso? Si hemos dicho que vamos a simbolizarlo como flechitas, pues la flechita, la punta abajo con la punta arriba. Estas son dos antiparalelas. ¿Está claro eso? Más que todo, yo quiero que aquí, que en estas figuras ustedes me digan, estas dos rojas, ¿qué son? Láminas beta antiparalelas, porque esta punta está yendo arriba y esta está yendo abajo. ¿Está claro, Esito? Sí, doctora, lo entendí, gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, lean. Una consulta, doctorita. Dime, ¿quién me está hablando? ¿Carla? Debbie. Debbie, dime, Debbie. Así a grandes rasgos, ¿se puede determinar qué tipo de proteína es viendo la estructura? ¿Qué tipo de proteína? Depende a qué te refieres con decir tipo. Cuando hablamos del dominio,
no es tan así. No es tan así. Un dominio puede estar sobre todo, vamos a ver eso al siguiente capítulo. Los dominios generalmente están en las proteínas globulares. Tu pregunta está muy bien, porque generalmente, ¿quiénes tienen dominios? Por lo general, las proteínas globulares. Muy buena pregunta. Aquí van a aumentar eso, está bien. ¿Dónde está aquí? Escriba, ¿dónde está dominios? ¿Dónde están dominios? Dominios. Muy buena pregunta. Espérame un cachito. Dominio. Aquí. En dominios, aquí coloquen, por favor. Aquí escriban, en sus diapositivas. Aquí arribita, en un cuadradito, como quiera. Por lo general, puede haber excepciones, por lo general, los dominios se encuentran en proteínas de tipo globular. Y fíjense, esta es una proteína globular, no es fibrosa. ¿Por qué? Cuando veamos el siguiente capítulo, vamos a ver que sobre todo las proteínas globulares incluye a las enzimas, incluye a las hormonas, etc. Entonces, realmente dominios, ¿en qué tipo de proteína encontramos? En proteínas globulares. Eso sí puedes decir. Pero solo mirando esta proteína no puedes decirme qué tipo de proteína. Sí puedes decirme. Yo te muestro esta figura que me dirías qué tipo de proteína es. Cuando digo tipo es muy amplio, ¿no? A ver, desde el punto de vista de la estructura terciaria, ¿qué tipo de proteína es esta? Una proteína globular. En cambio, el colágeno, por ejemplo, ¿dónde está? Desde el punto de vista, bla, 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 ¿dónde está? Aquí, esto vamos a hablar el siguiente capítulo, pero aquí, si te digo, desde el punto de vista de su estructura terciaria o de su forma, ¿qué tipo de proteína es esta? Una proteína fibrosa, larga. En cambio, una proteína globular es así. No tan perfecta, redondita, pero sí que no sea de este tipo largo. ¿Dónde encontramos dominios? Más encontramos, por lo general, es en proteínas de tipo globular. Muy buena la pregunta. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Gracias, doctora. Sí, doctora. Le quería preguntar, cuando son 20 aminoácidos, por ejemplo, Edman dijo, ¿no ve? De 20 a 40 ciclos se va a hacer el conteo. Y si son menos de 20, ¿qué se utilizaría para saber qué aminoácidos tiene? Si son menos de 20 ya no sería proteína. Las proteínas son biomoléculas de alto peso molecular formadas por 50 hasta 1000 aminoácidos, según el tipo de proteína. Si fuera menos de 20, simplemente se puede secuenciar. Un péptido sí se puede secuenciar con Edman, facilito. Un hito, sale el siguiente. Si son más de 50, ahí surge el problema. Entonces, ¿qué se hace? Se utilizan enzimas que van a ir hidrolizando selectivamente con la tripsina y con la quimotripsina, van a ir hidrolizando selectivamente y específicamente y van a dar origen a pequeños fragmentos, que luego esos sí los podemos secuenciar por Edman y luego colocamos en un ordenador. Oh, gracias, doctora. Está muy bien lo que preguntas, en sentido que no es tan simple, chicos. Lo que estoy hablando, yo estoy queriendo mostrarlo muy simple. Obviamente es lo que ha logrado. Edman le valió el premio Nobel con casi 15 años de trabajo para lograr hacer eso. Secuenciar una proteína dura años. Ahora, con la tecnología, con ordenadores, ha disminuido el tiempo, pero sí toma mucho tiempo y solo lo hacen laboratorios muy especializados de investigación, chicos. Como estamos en bioquímica, yo no pretendo entrar en esa profundidad, pero sí que sepan cómo se secuencia. O sea, había sido la degradación de Edman para proteínas, digamos, inicialmente, para cualquier proteína puede usarse, pero nos rinde solo hasta 40 ciclos o 40 rondas. Por encima de eso ya no me deja. Entonces, ¿qué hago? Acudo a las enzimas, que me va a cortar así, clic, 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 selectivamente. Y esa sarta, 100 fragmentos que yo obtenga, ¿qué voy a hacer? Los tengo que separar por cromatografía de intercambio iónico. Tengo mis fragmentos separados. Ahora, cada fragmento lo secuencio por Edman, uno por uno. Y tengo los datos. Agarro con esos datos, lo meto al ordenador y le digo al ordenador, estos 400 péptidos que he secuenciado, por favor, me los traslapas y me das la secuencia. Entonces nos da el informe. En el ejemplito que yo les he dado, que he querido hacerlo para que entiendan,
muy sencillito, pero en esencia eso mismo es, que sería esto, ¿no? ¿Dónde está la secuencia? ¿Dónde estaba? Esto. Esto que les he mostrado acá, multiplicado por 100, 200, 500 veces de complejo. Pero así la computadora empieza a agarrar puntos de coincidencia y nos da, la secuencia es esta. Y luego, ¿qué hay que hacer? Hay que, en algunos casos, no, en algunos casos se debe verificar por biología molecular. En todo caso, para biología molecular es más complejo, hay que saber cuál es el gen que da lugar a la síntesis de esta proteína. Ese gen tiene una secuencia de nucleótidos. Si yo sé la secuencia de nucleótidos por haciendo electroforesis, puedo saber la secuencia del aminoácido. Realmente es bien complejo, pero lo que yo quiero que me entiendan es que sí es posible secuenciar las proteínas. ¿Y por qué es importante secuenciar? Porque conocida la secuencia podemos buscar puntos, por ejemplo, de mutación para detectar ciertas patologías, como por ejemplo esta y muchas otras. O en algunos casos para sintetizar ciertas proteínas que pueden tener aplicación farmacológica. ¿Está claro? Sí, doctora. Sí, es muy interesante todo lo que nos ha explicado. Es bien complejo, sí, chicos, sí, pero que quiero es que tengan esa idea. Con que tengan la idea del grado de complejidad, que no es una nebulosa, pero que sí es complejo, estoy contenta. Entiendan lo complejo que es, la importancia de qué complejas son las proteínas, cuántas funciones cumplen, cómo una célula funciona, cómo nosotros, es pues fantástico, ¿verdad, chicos? No sé, para mí, a mí nunca deja de sorprenderme. Es grande, nunca me canso de decir, grande la creación de Dios, cómo funcionan esas cosas, chicos. Bueno, ¿alguna otra pregunta, chicos? Bueno, vayan leyendo. Si tienen alguna duda, es bueno que lo vayan preguntando. Por ejemplo, la pregunta que ha hecho la muchachita, no me acuerdo quién ha dicho de eso, que hemos aumentado aquí, que los dominios solo aparecen en, ¿qué se llama? En proteínas globulares. Me preguntó, viendo la estructura, ¿podríamos decir qué tipo de proteína es? Me preguntó, ¿verdad? ¿Quién era, por favor? ¿Quién hizo esa pregunta, chicos? Yo, doctora. Escalante. Escalante. Me hace recuerdo, ahorita estoy sin mi registro. Me hace recuerdo, yo voy a aumentarte en teoría, no en práctica. En teoría te voy a aumentar unos puntos. Es importante que analicen. ¿Quién más ha hecho una pregunta interesante? ¿Dalia era? ¿O no? Yo pregunté sobre el Edman. Quería saber qué se hacía más allá. Quiere decir que me están entendiendo, chicos, por lo menos eso. O vean el grado de cuando uno, ¿recuerdan cuál fue ese sabio que dijo, solo sé que no sé nada? Aristóteles creo que era, ¿no? Un sabio dijo eso, solo sé que no sé nada. Es como si diría, tanto sé que sé cuánto me falta saber. Ciertas cosas, cuando uno entiende y dice, caramba, qué complejo es, quiere decir que están entendiendo. Quiere decir que están entendiendo. En tercer año de incluso ni saliendo profesionales a veces se puede llegar a explicar, no sé que hagan una maestría en eso, un doctorado, chicos. Pero en tercer año sí tienen que entender que se debe secuenciar, que existe la reacción de Edman, en qué consiste la reacción de Edman, qué es un dominio, qué es un motivo, qué importancia tiene el dominio. Un dominio me da lugar a ciertas zonas de la proteína que cumple su función, como por ejemplo puede captar un antígeno o un anticuerpo, puede captar un sustrato si es que es una enzima, puede ser un sistema de receptor de una hormona. Eso que me entiendan es sumamente importante. Entonces, Debbie, Escalante y Callejas, ¿es? Aiza. Aiza, me hacen recuerdo, chiquitas, ¿ya? Ahorita no tengo mi registro. Sí, doctora. Listo. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Chicas. Bueno, por favor vayan repasando, porque fíjense, tiene su grado de complejidad, que no es tan grave si ustedes le ponen ganas. Vayan repasando. Cuando estudien, va a ser más sencillo, chicos. En cambio, si no dejan y luego quieren estudiar en una semana, empieza, ¿qué cosa? ¿Qué es esto? Y ahí empieza el problema, chicos. Siempre hagan eso. Dense un tiempito, estudien, no solo bioquímica, todas sus materias. Ustedes vean cuál tiene un grado de complejidad y denle su tiempito correspondiente. Bueno, si no hay preguntas, voy a dejar de compartir, chicos. Listo, chicos, nos vemos en prácticas, que les vaya bien, hasta luego. Hasta luego, doctora.